Nosotros somos el equipo 7 y les vamos a hablar sobre los trastornos motores. El equipo está conformado por Bravo Tadeo Daniela, Domínguez Arana Guadalupe, su servidora Fonseca Borjas Adriana y Q Trinidad Eduardo. Siguiente diapositiva, por favor. En la tabla de contenido, pues les vamos a hablar sobre los cuatro tipos de trastornos. En primera están los trastornos del desarrollo de la coordinación, también sobre los trastornos de movimientos estereotipados, los trastornos de Gilles de la Tourette y los trastornos de tics motores o vocales persistentes crónicos. Siguiente, por favor. En primera, pues les vamos a hablar sobre los trastornos del desarrollo de la coordinación. Pues en este tenemos que este tipo de trastorno es un trastorno de tipo neurológico en el que la coordinación motora fina y motora gruesa del niño es un poco más lenta, menos precisa, más variable que la de otros niños de la misma edad. Afecta a un 5 a 6% de los niños en edad escolar y el 50% de los niños que lo presentan tienen TDAH o dislexia comórbidos. En este caso, los niños presentan más que nada dificultades motoras, como por ejemplo, para poder brincar, saltar, correr, atrapar pelotas. En el caso de la motricidad fina, por ejemplo, presentan dificultades en agarrar objetos, en atrapar cosas, atarse las agujetas, entre otras cosas. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, en el caso de la epidemiología, pues este tipo de trastorno tiene una prevalencia del alrededor del 5 al 6% en los niños en edad escolar. Es mucho más común en niños varones y se estima, por ejemplo, que por cada dos niños varones solo hay una niña mujer que lo padece. Siguiente, por favor. En el caso de la comorbilidad, pues como se les había mencionado anteriormente, en el 50% de los casos de los niños que presenten este trastorno hay TDAH comórbido. También puede presentarse trastornos de lenguaje, trastornos de aprendizaje, en este caso especialmente de trastornos en la lectura. Y estos niños con trastorno del desarrollo de la coordinación suelen presentar problemas de relación con sus compañeros. Esto debido a que estos niños son malos, por ejemplo, jugando deportes o juegos de destreza, como por ejemplo armar rompecabezas, armar cubos, torres de cubos o cositas así. Entonces esto hace que estos niños sean rechazados por sus compañeros porque no pueden hacer este tipo de cosas básicas que hacen los niños. Siguiente diapositiva. En cuestión de la etiología, pues la etiología es más que nada multifactorial. Tienen un papel importante en muchas causas variables que pueden propiciar el desarrollo de esta patología. Por ejemplo, puede haber un nacimiento prematuro, hipoxia, desnutrición perinatal, bajo peso al nacer, exposición prenatal a alcohol, cocaína y nicotina. También esto contribuye al bajo peso y trastornos cognitivos y de conducta. También pueden haber alteraciones cerebelosas, alteraciones neuroquímicas, lesiones en el lóbulo parietal. Siguiente, por favor. Y para esto se han desarrollado dos hipótesis que intentan explicar los mecanismos que tienen las discapacidades en el trastorno del desarrollo de la coordinación. En primera está la hipótesis del déficit de automatización, en el que dice que los niños con trastorno del desarrollo de la coordinación tienen dificultades a la hora de desarrollar habilidades motoras automáticas. Y por otro lado está la hipótesis del déficit de modelado interno, que esta sugiere que estos niños no son capaces de realizar los típicos modelos cognitivos internos que predicen las consecuencias sensoriales de los comandos motores.
En ambos casos se cree que el cerebelo juega un papel importante en el desarrollo tanto de la coordinación motora como del trastorno de la coordinación motora. Siguiente, por favor. En cuestión del diagnóstico, pues este se basa más que nada en los antecedentes que presente el niño. Por ejemplo, si tiene dificultades para, como les mencioné hace un momento, para brincar, saltar la cuerda, hacer actividades básicas como agarrar un lápiz, atarse las agujetas, atrapar cosas, atrapar pelotas, se puede hacer un diagnóstico clínico. Para esto se puede hacer una exploración informal del desarrollo de la coordinación, en el que se le va a pedir al niño justamente que realice estas actividades para evaluar su coordinación motora gruesa. Para esto se le va a pedir que salte, brinque o que se sostenga en un solo pie. Y la coordinación motora fina se va a evaluar pidiéndole al niño que tamborilee con los dedos o que se ate los cordones de los zapatos. Y para la coordinación visuomotora se le va a pedir que atrape un balón o que copie letras. Siguiente, por favor. Y para el diagnóstico, el libro nos mencionaba existen dos test que nos pueden ayudar también para diagnosticar este trastorno, en primero es el test de Bender y en segundo es el test de Brünings o Seretsky. En este, el diagnóstico debe descartar enfermedades neurológicas o enfermedades neuromusculares y también se debe tener en cuenta la edad y la capacidad intelectual del niño. Siguiente, por favor. En cuestión del cuadro clínico, el libro nos lo dividía en las manifestaciones de la motricidad gruesa y las manifestaciones de la motricidad fina. Por ejemplo, en los niños en edad escolar, en el caso de las manifestaciones de la motricidad gruesa, presentan retrasos a la hora de alcanzar los hitos motores, como por ejemplo sentarse, gatear y andar. También presentan problemas de equilibrio como caídas, magullarse a menudo, gatear mal, marcha anómala o volcar objetos, chocar con las cosas o romperlas. Y en los niños en edad de escuela primaria presentan dificultades para ir en bicicleta, esquivar, saltar, correr y hacer volteretas. También puede haber marcha anómala. En niños con posteridad, puede ser esto en la adolescencia o postergarse en edades adultas también. Puede ser que presenten dificultades en los deportes, dificultades lanzando pelotas, atrapando cosas, chutando o golpeando una pelota. Y en el caso de las manifestaciones de la motricidad fina, en edad preescolar tenemos que los niños presentan dificultades para aprender a vestirse, por ejemplo, el uso de cordones, cierres, cremalleras y botones. También puede haber dificultades para aprender a comer, como por ejemplo manejar un cuchillo, tenedor o una cuchara. En la escuela primaria, por ejemplo, también presentan dificultades para encajar las piezas de un rompecabezas, utilizar tijeras, hacer construcciones con bloques, dibujar o calcar. Y en la posteridad, pues presentan dificultades para hacerse, si son niñas, maquillarse, usar un secador de cabello, cortarse las uñas. También hay una escritura confusa o ilegible, también dificultad para usar herramientas de mano, coser y, en dado caso, tocar el piano. Siguiente, por favor. El diagnóstico diferencial, pues tenemos que tener en cuenta que estas manifestaciones clínicas pueden confundirse con otros trastornos, por ejemplo, una parálisis cerebral, una distrofia muscular, que esto también puede presentar dificultades de coordinaciones mucho más amplias. También hay que descartar un trastorno del espectro autista, enfermedades neuromusculares y también TDAH, que el TDAH también puede presentar eh, alta actividad motora que puede generar una torpeza motriz gruesa y fina. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones para poder hacer un diagnóstico diferencial y en este caso poder asegurarnos de que de verdad sea un trastorno del desarrollo de la coordinación. Siguiente, por favor. Y en cuestión del tratamiento, pues eh, en primera tenemos las intervenciones principales, que son estrategias orientadas al déficit. Se hacen terapias de integración sensorial, tratamiento sensitivo-motor y tratamiento orientado al proceso. También intervenciones específicas, como por ejemplo entrenamiento neuromotor y orientación cognitiva para tareas diarias.
También se pueden hacer terapias comunes, que, por ejemplo, la integración sensorial, que esta busca mejorar la conciencia corporal, se hacen ejercicios de equilibrio y ejercicios de escritura. La educación física adaptada, también se pueden hacer actividades sin presión, con movimientos de deportes específicos. También se puede aplicar la técnica Montessori, que esta busca mejorar las habilidades motoras en los niños preescolares, incluyendo la coordinación rítmica. Y también se pueden hacer intervenciones psicológicas para los padres, esto para reducir la ansiedad y el aumento y aumentar, por el contrario, la confianza. Siguiente, por favor. Y también se pueden hacer tratamientos adicionales, por ejemplo, entrenando con imágenes motoras para mejorar la representación interna de los movimientos. En este caso, se puede hacer que el niño imite movimientos, ya sea de las imágenes o de una persona frente a frente. Y también los juegos computarizados. Esto pues ayuda en cierta manera a mejorar las habilidades motoras a través de la práctica, y esto pues sin instrucciones explícitas, es decir, que es mucho más fácil que el niño pueda desarrollarlo. Siguiente, por favor. Ahora, continuando con lo que son los movimientos estereotipados, tenemos que aquí se van a incluir lo que son un grupo diverso de movimientos repetitivos que van a aparecer en la primera etapa del desarrollo. Van a carecer como tal de una finalidad evidente. Consiste como tal en movimientos rítmicos, como es aletear las manos, mecer el cuerpo, agitar las manos, enroscar su cabello, lamerse los labios, peñiscarse, golpearse. También esto se dice que comparten hasta cierto punto características similares con los que son los TIC. Lo que lo va a diferenciar como tal va a ser que estos van a aparecer a una edad más temprana y sus localizaciones anatómicas no van a ser tan erráticas. El DMS5 dice que lo del trastorno como tal se caracteriza por lo que va a ser una conducta motora repetitiva y aparentemente dirigida, pero sin un propósito como tal. También estos movimientos estereotipados pueden ser como de autoayuda, algo así, pero también pueden ser autolesivos. En su epidemiología tenemos que estos van a resultar más frecuentes en lo que son lactantes y niños pequeños. También van a aparecer con mayor frecuencia son el segundo año de vida, entre un 2 y 3% de niños y adolescentes con deficiencia intelectual. También se va a presentar más en lo que son los niños con conductas autolesivas y se va a observar con frecuencia en algunos síndromes genéticos. En su etiología tenemos que sus causas son factores genéticos, ambientales y neurobiológicos. Aquí también se cree que se va a originar en lo que son los ganglios basales. También los agonistas de dopamina van a favorecer que aparezcan las conductas estereotipadas. En cambio, sus antagonistas van a reducir estas conductas estereotipadas. En el diagnóstico y cuadro clínico, tenemos que se van a presentar múltiples síntomas. Los más frecuentes es en niños con trastorno de espectro autista y con discapacidad intelectual. Algunos síntomas como tal son el golpearse la cabeza y el morderse las uñas. El golpearse la cabeza, aparece a temprana edad, puede aparecer entre de los 6 meses a los 12 meses de edad y también va a iniciar durante la lactancia. En cambio, el de morderse las uñas, va a aparecer el primer año de vida y va a ser más, como que va a aparecer más en momentos de ansiedad. Luego tenemos lo que es su, ex- su exploración física y pruebas analíticas, lo cual aquí dice que una prueba analítica va a resultar útil. Ninguna prueba analítica como tal resulta útil para un diagnóstico certero de un movimiento estereotipado. Su diagnóstico diferencial, aquí se van a incluir lo que son los trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de tics y algunos criterios de diagnóstico del DSM-5. También hay que diferenciar lo que son los movimientos discinéticos de los estereotipados.
aunque hasta cierto punto esto puede ser complicado. Y como tal, luego tenemos lo que es la evolución y su pronóstico. La evolución y la duración van a ser variables. Esto va a depender de los síntomas, que pueden tener un carácter fluctuante en lo que son los trastornos crónicos de las conductas. Aquí van a aparecer y desaparecer. El pronóstico como tal es para niños cuyos comportamientos estereotipados son frecuentes, graves y autolesivos. En su tratamiento tenemos que cuando hay movimientos estereotipados y esos aparecen sin síntomas de otros trastornos, no va a estar justificado como tal un tratamiento farmacológico, sino que se va a ir a un tratamiento de la psicoterapia conductual, como es la reversión de los hábitos y el refuerzo de diferencial de otra conducta. En la psicoterapia conductual, pues aquí tenemos que es una reversión de hábitos y el refuerzo diferencial de otra conducta y un trastorno farmacológico. También tenemos que las intervenciones farmacológicas se han aplicado en la práctica clínica para minimizar las conductas autolesivas en niños cuyos movimientos estereotipados provocan un daño considerable a su cuerpo. Bueno, pues ahora continuaremos con los trastornos de Gilles de la Tourette. Este nos mencionaba que como tal son tics, que pues son alteraciones neuropsiquiátricas que están caracterizadas por movimientos breves que son motores o pueden ser vocales. Estos son una respuesta a un impulso interno que pues es de manera irresistible. Esto pues nos mencionaba que supone que hay una disfunción en la región de los ganglios basales, eh, también de la transmisión de la dopamina. Siguiente, por favor. Los tics como tal se pueden dividir entre si son crónicos o son transitorios. Estos aparecen generalmente entre los 5 a 6 años de edad y tienen una mayor gravedad, un mayor pico entre los 10 a 13 años. Pueden ser motores como en los músculos de la cara y cuello, como parpadear, hacer muecas, entre otros. Los vocales pueden ser un carraspeo, el gruñir o toser. Siguiente. Igual puede haber una clasificación entre motores, que pueden ser motores simples o motores complejos, y los vocales, que pueden ser vocales simples o vocales complejos. Los motores simples son aquellas contracciones de manera repetitiva y rápida de los grupos musculares, como había mencionado, como el guiñar los ojos, el estirar el cuello y hacer muecas faciales. Los motores complejos son más intencionados y frecuentes, como el olfateo de objetos, los saltos y la palpación. También como la copropraxia. La copropraxia es el realizar gestos obscenos. Los vocales simples son como toser, el gruñir y el resoplar. Los vocales complejos es la repetición de palabras o frases fuera de contexto. O la coprolalia. La coprolalia es el que diga palabras obscenas. En este caso, este puede afectar demasiado a la persona porque para quien no conoce que es de este trastorno puede ser como que malinterpretado, ¿no? Siguiente. En su epidemiología había un punto que mencionaba que más del 50% de los que tienen el diagnóstico de Gilles de la Tourette también cumple con los criterios del TDAH. El 8 de cada 1000 niños en edad escolar lo presentan, así como de 2 a 4 veces es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Siguiente. En la etiología nos mencionaba que involucraba factores genéticos. En este nos mencionaba que es más probable que un niño tenga ese trastorno si su madre también lo presenta, ¿no? Y en los factores inmunológicos o postinfecciosos, nos ponía de ejemplo que puede ser secundario a una infección por estreptococos beta hemolítico. En su diagnóstico y cuadro clínico, pues es múltiples tics motores que vienen acompañados de uno o más tics vocales. Para que se pueda hacer el diagnóstico de este síndrome, tiene que haber un criterio diagnóstico antes de los 18 años. En las escalas de diagnóstico nos mencionaba dos, que son las autoinforme de síntomas de tics y la YAL de gravedad global de los tics.
Siguiente, por favor. Para su diagnóstico diferenciar, pues este se tiene que diferenciar de otros movimientos anómalos como las distonías, la corea, la tetosis y las mioclonías. También de la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Wilson. Siguiente. Referente a su evolución y pronóstico, pues este suele iniciar en la infancia y puede disminuir o puede desaparecer por completo en el momento de llegar a la adolescencia. En personas con una afección grave puede traer problemas emocionales, incluso trastornos de depresión o ansiedad, ya que este puede ocasionar que tenga problemas laborales, problemas económicos, educativos, en el momento de que pues se pone en contacto o interactúa con otras personas. Siguiente. En su tratamiento, como tratamiento principal es la psicoeducación, que este mencionaba igual que es importante para la familia, para que ellos tengan en cuenta de la historia natural de este trastorno, así como de lo que involucra. Mencionaba que tienen que prepararlos para que sean defensores informados de su familiar, porque muchas personas, había mencionado anteriormente, pueden haber que la persona realice palabras o gestos obscenos y otras personas de su alrededor lo vean mal, porque pues no saben, ¿no? De qué en realidad está pasando, de que es un trastorno y no simplemente es una persona que pues lo quiera hacer. En los casos leves mencionaba que este no requiere un tratamiento y en casos graves pues ya necesita un tratamiento psicosocial, farmacológico y escolar. Siguiente. Ok, hablando del tratamiento conductual y farmacológico, la bibliografía nos mencionaba dos puntos importantes, que eran las guías canadienses y un tratamiento de cierta manera que es como una reversión de los hábitos, la exposición y la prevención de la respuesta. Referente a las guías canadienses, se trataba acerca de los tics, que nos decía que había tres puntos a considerar que eran muy importantes, que era el tratamiento conductual, una estimulación profunda del cerebro, la estimulación magnética transcraneal. El más importante era el tratamiento conductual porque gracias a este, pues de cierta manera reducía la intensidad de estos. El otro punto, hablando de los tratamientos de la reversión de los hábitos, nos decía que era un tratamiento de relajación. Tenía dos componentes importantes, que era el entrenamiento de reconocimiento y el entrenamiento de una respuesta competitiva. El entrenamiento de reconocimiento prácticamente era identificar esos periodos prodrómicos antes de presentarse un evento, o sea, un tic. El entrenamiento de la respuesta competitiva prácticamente es adoptar un comportamiento que de cierta manera causa un bloqueo en el inicio de ese tic. ¿Puedes cambiarlo? Otro punto era la exposición y la prevención de la respuesta. Nos decía que los pacientes de cierta manera deben de aprender a resistir la producción de un tic, porque se comprobó que el aprender a resistir la producción de un tic en periodos muy prolongados ocasionaba un beneficio importante, que era la tolerabilidad de esa producción de TIC. En cuestiones del tratamiento farmacológico tenemos un grupo importante de fármacos que son los antipsicóticos atípicos y los típicos. Tenemos varios fármacos como la risperidona, el haloperidol, la pimosida, la olanzapina, la ciprasidona, pero el más recomendado y el más estudiado es la risperidona. Tiene efectos adversos no tan graves que abarca el aumento de peso, efectos secundarios metabólicos, hiperprolactinemia y están indicados en tics y en los trastornos de la Tourette. Los otros medicamentos, el haloperidol y la pimosida, son fármacos igual implementados en el tratamiento de esos tics, solamente que estos tienen efectos adversos un poco más graves a comparación de la risperidona. Tiene efectos secundarios extrapiramidales y específicamente el haloperidol causa discinesia y distonía. Son utilizados de igual manera en el trastorno del Guillain de la Tourette y la olanzapina y la ciprasidona en cuestión de la olanzapina, causa sedación y ganancia de peso. Y la ciprasidona, la prolongación del intervalo QT, que fueron registradas en los electrocardiogramas de los pacientes. ¿Puedes cambiarlo?
Ok, otro grupo de fármacos igual de gran importancia son los noradrenérgicos. Esos fármacos comprenden la clonidina, la guanfacina y la atomoxetina. Eh, el más implementado y documentado de cierta manera es la clonidina. En los estudios abarcaron una dosis de 0,05 miligramos vía oral 3 al día y 0,1 miligramos 4 veces al día. En cuestiones de la guanfacina abarcaron de 1 a 4 miligramos al día. En general, esos tres medicamentos tienen efectos adversos que son la somnolencia, la cefalea, la irritabilidad, la hipotensión ocasional. Están indicados en los pacientes con TDAH, los trastornos de los guías de la Tourette, al igual que que los pacientes que presentan esos tics. ¿Puedes cambiarlo? Las alternativas, pues comprendía otro grupo de fármacos que estaban en estudios. Decían que unos no mostraban de cierta manera beneficios, tenían los beneficios igual a un placebo, todavía estaban en estudios. Un fármaco que sirve como tratamiento coadyuvante de un tratamiento farmacológico básico es el topiramato. El topiramato es un fármaco anticonvulsivante que se utiliza como un tratamiento coadyuvante de la farmacología básica de estos tics. Otros trastornos importantes a mencionar son los tics motores o los vocales persistentes. Lo vamos a definir qué es la presencia de los tics motores o vocales, pero no de ambos a la vez. O sea que o solo se manifiestan los tics motores o solo se manifiestan los tics vocales, pero los dos al mismo tiempo no. La característica de eso es que deben de persistir mayor a un periodo de un año y según la DSM-5 se debe de presentar antes de los 18 años. ¿Puedes cambiar? Ok, en la epidemiología y en la etiología nos decía que los niños varones van a presentar un mayor riesgo y la etiología prácticamente era genética. Van a haber factores hereditarios en la transmisión pues, de este trastorno de los tics. En el diagnóstico, en el cuadro clínico, nos decía algo importante que va a aparecer al principio de la infancia. Recordaremos que la DSM-5 nos decía que antes de los 18 años, con persistencia de mayor a un periodo de un año. En cuestión de los tics vocales, se van a caracterizar por baja sonoridad, consistencia en gruñidos u otros sonidos producidos de cierta manera por las contracciones torácicas, abdominales o el del diafragma. En el diagnóstico diferencial debemos de descartar otras patologías que nos podemos llegar a confundir, como los movimientos coriformes, la mioclonía, el síndrome de piernas inquietas, la acaticia y las distonías. En cuestión del tratamiento, había como que tres puntos importantes, que era la psicoterapia, unas técnicas conductuales y farmacológica. El tratamiento más idóneo son las técnicas conductuales, específicamente la reversión de los hábitos. Ya en cuestiones o en situaciones más graves, vamos a utilizar un tratamiento farmacológico haciendo énfasis en los antipsicóticos atípicos, específicamente la risperidona. Y eso sería todo de nuestra parte.